Ah, En un entró Vivi al ratito, final. Vivi, Bien, fantástico. perfecto. Estábamos esperando a Vivi que le toca hoy hacer su trabajo con esto de El dato que te Hashtag. el faltaba. dato que te falta, el hashtag dato que te falta. ¿Ya está Vivi? La saludamos a Vivi entonces. Hola Vivi, ¿cómo Buenas, estás? Vivi. Hola, buenas, ¿me escuchan Hola. bien? Te escuchamos Perfecto, te perfecto. escuchamos. Bueno, genial. Acá justito recién se largó la lluvia. Uh, Eh, bueno, hoy entonces tenemos a Panamá para, bueno, el dato que nos faltaba de hoy. Bueno, tenemos el videito de la ubicación de Panamá, se encuentra justamente en esta frontera entre América del Sur y América del Norte. También está colindando, digamos, con lo que es, bueno, el Mar Caribe, con lo que es al este con Colombia y al oeste con Costa Rica. Tiene una población de 4 millones de habitantes y también vemos, bueno, fotos de su bandera. Y el tema que yo elegí para hablar hoy, porque me parece que traspasa justamente no solo ese tema, sino muchos otros por detrás, es cómo se originó el canal de Panamá y también de la mano de esto, cómo terminó en la separación de Panamá y Colombia, ¿no? ujú. Bueno, anteriormente Panamá se termina separando de Colombia en el 1903. Anteriormente formaban conjuntamente Panamá y Colombia lo que se conoce como el Gran Colombia. Y parte de esta independencia se da, bueno, en parte por la Guerra de los Mil Días, que es la batalla de los leales con los conservadores, que es del 1886 hasta el 1903, pero también un dato muy importante, que es lo que termina por ahí de definir este quiebre, es la intervención de Estados Unidos en busca de la construcción de este canal, ¿no? Que de hecho, bueno, no es algo que surge en ese momento, sino que ya en el siglo XV los españoles querían justamente abrir un canal ahí, nada más que no tenían, bueno, los medios o la ingeniería suficiente en ese momento para transportar de manera más fácil, básicamente, el oro que se robaban de América, ¿no? Bueno, este canal justamente tomaba mucha importancia porque une el Océano Pacífico con el Atlántico bueno, recorta miles de kilómetros de rutas marítimas para los barcos, sobre todo que vienen de Europa también. Eh, bueno, este proyecto se lleva por primera vez a cabo en el 1801 por la iniciativa de Francia. En 1809 es abandonado. ¿Por qué? Porque no tenían básicamente el conocimiento del lugar, digamos, donde estaban trabajando. O sea, ellos trajeron ingenieros capacitados franceses, pero bueno, ¿qué pasaba? Que justamente estos ingenieros sabían trabajar con el clima de Francia, con la tierra de Francia y demás, y no como es el clima de Panamá. Un calor. Bueno, este proyecto se termina abandonando básicamente porque, bueno, era insostenible, se murieron muchos obreros por malarias y la fiebre amarilla también. Es abandonado en 1809 y después Estados Unidos le compra a esta empresa francesa eh, los derechos de la construcción del canal por 40 millones de dólares y lo termina llevando a cabo en el 1903 con un acuerdo que firma, que es el acuerdo Bunau-Varilla-Hay, que es firmado por Philip Bunau de parte de Panamá, que es el representante en Estados Unidos, y John Hay, que es el ex ministro de Estado en ese momento de Estados Unidos, es firmado por ellos dos. Pero esto también es producto de un acuerdo que no salió con Colombia, que eso también, digo, lleva parte de esta independencia que surge de Panamá y Colombia, que este acuerdo que querían llevar a cabo era el de Herrenhay, que era, bueno, firmado por Colombia y por Estados Unidos. Que pasa que Colombia no está de acuerdo en cederle el permiso a Estados Unidos para construir el canal ahí y otorgarle básicamente 1.500 kilómetros cuadrados a su poder, ¿no? Bueno, nada, ahí se viene la separación en 1903 entonces de Panamá y Colombia. Se lleva a cabo la construcción del canal hasta 1914, lo que además de otorgarle 1.500 kilómetros cuadrados a Estados Unidos, que era básicamente toda la proyección del canal y kilómetros de tierras aledañas, también permitía que, por ejemplo, hayan 57.000 soldados estadounidenses en ese territorio, ¿no?
Y que esto también, digo, es un dato muy importante porque después termina derivando a la creación de la Escuela de las Américas en el 1946, justamente en ese territorio. O sea, básicamente era un proyecto mucho más ambicioso, digo, de lo que se esperaba por manejar las rutas marítimas de todo el mundo, sino que también era su sede para desestabilizar América Latina. La importancia que tienen los corredores y canales que conectan y son parte de los corredores comerciales, la importancia que tienen desde hace tanto tiempo. Sí, total. Y bueno, justamente, digo, después de la implantación de este canal, Panamá curiosamente empieza a pasar por desestabilización política, digamos, y del 1948 hasta 1960 pasa por 10 presidentes, lo que después termina derivando a un golpe de Estado en el 68 por parte de Omar Torrijos, pero previo a eso lo que fundó, digamos, esas bases para ese golpe también fue el Día de los Mártires, que ocurrió en 1964, el 9 de enero, que es básicamente una protesta que llevan a cabo estudiantes para discutir, bueno, si este es nuestro territorio, ¿por qué en el Canal de Panamá no se iza la bandera de Panamá? ¿Y por qué la de Estados Unidos? Digo, ¿por qué, bueno, permitimos la creación de una escuela que básicamente termina formando a nuestros dictadores y termina, llevando a cabo el Plan Cóndor en América Latina y demás, ¿no? Eso ocasiona 21 muertos de parte de los protestantes, obviamente, y lo que es 4 años después culmina en un golpe de Estado a Adolfo Arias, por parte, como dije, de Omar Torrijos, quien, después voy a compartir en la parte del dato de consumo, pero encontré una nota muy buena de Prensa Latina hablando de Omar Torrijos y también, de la posterior invasión estadounidense. Pero bueno, con esto lo que sucede, Omar Torrijos, por ejemplo, en el 1977 llegó a un acuerdo con Jimmy Carter para la progresiva, ¿cómo se dice? El retiro de Estados Unidos. Claro, y el progresivo manejo también del canal, que en 1999 termina oficialmente pasando a manos del Estado de Panamá y ya no manejo de Estados Unidos. Bueno, Omar Torrijos de hecho termina... es de lo que despotrica ahora Donald Trump, que dice ese canal lo hicimos nosotros, queremos volver a tener el control sobre ese canal. Sí, totalmente. De hecho, hay muchos documentales que estuve viendo, que obviamente de National Geographic o History Channel, cosas así, que obviamente tienen la mirada muy estadounidense y que bajan esta idea de, nosotros pusimos el financiamiento para eso, tenemos el derecho a quedarnos con ese territorio, ¿no? O sea, con el territorio del canal, cosa que obviamente no, y es más que discutible. Omar Torrijos terminaba muriendo en el 81 con un accidente aéreo, sospechosamente. Un accidente. Que parezca un accidente, sí. Dijeron, a lo Al Pacino. Y lógicamente, al contrario de lo que sucedía en América Latina, ¿no? Con los golpes de Estado que hubo ahí, la alineación de Estados Unidos, con lo que sucedía en Panamá, así como en otros países, era estar en contra justamente de Omar Torrijos, después de Manuel Noriega, por esta cuestión de la independencia y el despojo de las fuerzas estadounidenses de su territorio. En 1983 termina llegando al poder Manuel Noriega, hasta el 1989, ahí también sucede algo muy curioso, que es, muy terrible en realidad, que es la invasión de Estados Unidos en el 1989 a Panamá en busca de Manuel Noriega, quien, por decirlo de alguna manera, le declara la guerra a Estados Unidos por las sanciones económicas que venían teniendo, ¿no? En el 1989 invade el 20 de diciembre Estados Unidos, también tenemos fotos ahí, y hay una que es muy, muy cínica, que hay un tanque que dice Felices Navidades, porque justamente el 20 de diciembre sucede esto. Esta invasión termina con 516 muertos en Panamá, y de la que, no se hizo eco, digamos, no hubo tal responsabilidad. Lo que sí sucedió ahí fue que,
Manuel Noriega después es detenido y se le da una pena de 40 años por causas de tráfico de drogas y corrupción y bla, bla, bla. Queda como esta bandera de, bueno, Estados Unidos buscando, ¿no?, liberar a los países de Latinoamérica de las dictaduras y toda esa cuestión que hemos visto en otros casos, que sabemos que no es así. Bueno, quizás voy a hacer un repasito rápido, capaz me queda algún tema ahí por el medio, pero también quería, bueno, recomendar justamente las notas y el documental que estuve viendo, que ahí aparecen, imagino en pantalla. Bueno, el documental habla específicamente, bueno, de la Escuela de las Américas, y también habla de los movimientos, ¿no? Porque me olvidé de mencionar, pero la Escuela de las Américas, bueno, está de 1946 a 1984, si no me equivoco, en Panamá. Después de ahí se transfiere a Georgia, Estados Unidos, donde tiene, bueno, el mismo nombre hasta el 2000. Después, digo el mismo nombre porque en realidad nunca se cierra. O sea, después lo que hacen el Congreso es decidir el cierre, pero al mismo tiempo aprobar otro proyecto que buscaba cambiarle el nombre a ese edificio y seguir llevando a cabo trabajos de inteligencia, ¿no? Y lo que llegan a tomar ellos como seguridad hemisférica, ya no como, bueno, estas escuelas de las Américas, pero sabemos que sigue siendo lo mismo. Bueno, y está muy bueno ese documental porque aparte muestra movimientos en América Latina, así como también posteriormente en Estados Unidos, cuando la escuela se traslada ya a favor del cierre de la escuela. Y hay justamente también el movimiento de la iglesia, bueno, en ese momento que sabemos que la iglesia, bueno, con la Escuela de Opción por los Pobres y demás, ha movilizado mucho en contra de las dictaduras y de la intervención de Estados Unidos en nuestro continente. También hay un movimiento similar así que ocurre en Estados Unidos, liderado por el padre Roy, que básicamente es quien lleva enfrenta las movilizaciones para el cierre de esta escuela, lo que en realidad termina resolviéndose en el cambio de nombre solamente en el 2000. Bueno, y después tenemos las notas, bueno, de prensa latina ambas, que una habla de Omar Torrijos y básicamente como la verdadera cara, porque también hay inmensidad de documentales de él que hablan, bueno, de este gran dictador y de los grandes crímenes de lesa humanidad que cometió ahí, de Estados Unidos poco se nombra, y en 1989 menos todavía, de lo que sucedió y de la cantidad oficial de muertos. Y después hay otra nota también que habla de justamente de esta invasión estadounidense, y lo narra en partes más como una crónica en primera persona por un fotógrafo también que estaba ahí. Así que nada, lo recomiendo para leer, está muy bueno, y el documental para mirarlo también. Tiene testimonios tanto de víctimas como de propios militares estadounidenses formadores de esas escuelas, así que está muy bueno para verlo. Impecable el informe preparado por nuestra compañera Vivi Seijas. Vivi, gracias, como siempre. Gracias. Saludos a todas Misiones. Adiós. Dale. A toda la provincia. Sí, a toda la provincia, sí. Donde hay 4